De la mitad del siglo XX a la fecha, la música ha vivido varias revoluciones. La primera de ellas sucedió con el rock de los 60, cuyas letras y ritmos novedosos acompañaron a los movimientos sociales y culturales de la época, con bandas como The Doors, Pink Floyd, The Beatles y muchas más. El vinilo, luego los cassettes, los conciertos masivos de luces, sonidos y sintetizadores fueron el marco de la segunda revolución, con el pop de los 80, encabezados por Michael Jackson y Madonna, donde los avances tecnológicos se convirtieron en un importante soporte para la industria. Ya en los 2000, con el auge de los CDs y la música comercial, vino la tercera revolución, con la aparición de nuevas figuras del pop y el surgimiento del reggaetón, donde Don Omar y Daddy Yankee han hecho de este polémico género uno de los más escuchados. Hoy la música atraviesa una cuarta revolución, caracterizada por el boom de las plataformas y las redes sociales, donde millones de canciones de todos los géneros están disponibles. Este es el tiempo de figuras tan diversas como Bad Bunny, BTS, Dua Lipa, Rosalía, Beyoncé, Peso Pluma, entre muchos más. Y que truene la bocina, porque si bien los corridos han estado presentes desde la Revolución Mexicana, que de hecho hoy conmemoramos, han ido revolucionando a lo largo de los años hasta llegar a los corridos tumbados. Pero ¿cómo pasamos a hablar de revolucionarios y caudillos a una bebé que quiere que le pongan música para que baile sola? Para hablar de esto se encuentra con nosotros Jorge Corona. Él es sociólogo por la UAM, Xochimilco, actualmente doctorante en la UNAM, y también en este momento eres investigador de accesos y consumos culturales y docente aquí en Políticas. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Renata. Gracias por la invitación a todo el equipo. Oye, ayer mencionábamos un poco esta parte de los corridos tumbados y más allá de tu expertise, me gustaría que nuestro público supiera que también te gustan los corridos tumbados. ¿Cuáles son tus favoritos? Por supuesto. ¿Cómo crees que no? O sea, nos acompañan y nos han acompañado desde toda la vida. La verdad, ahorita yo soy más del team, pues, de Junior H, ¿no? Soy sad boy, afortunadamente. Oye, pues, ¿qué te parece si antes de ya entrar de lleno a nuestra entrevista comenzamos a conocer un poco sobre este contexto histórico que han tenido los corridos y cómo llegamos, por supuesto, a Peso Pluma y ahora todos somos tumbados junto a Samu? Vamos a verlo. Por más de 100 años han existido los corridos, convirtiéndose en uno de los géneros musicales que se ha mantenido vivo. Todo el mundo ha escuchado el corrido de La Adelita, interpretada por Amparo Ochoa y muchas otras mujeres durante la Revolución Mexicana. Varios expertos explican que los corridos tienen un carácter épico, lírico y descriptivo. Con el tiempo, las narraciones revolucionarias pasaron a ser narcocorridos a partir de 1930, con la publicación de El Pablote de José Rosales y Norberto González. Para 1970, los narcocorridos se popularizaron principalmente en el norte del país. Los principales exponentes eran El Flaco Jiménez, Cornelio Reina y Ramón Ayala, con canciones como Buscando un amor o Cariño mío. Pistoleros famosos de los Cadetes de Linares es un corrido de mediados de los 70, sin olvidar Camelia la Tejana de los Tigres del Norte. Fue en el 2018 cuando Natanael Cano popularizó los corridos tumbados con el de los lentes Gucci. Al día de hoy, el máximo exponente del género es Peso Pluma, teniendo como mayor éxito Ella Baila Sola en 2023. Sin duda, en la historia de nuestro país, los corridos forman parte de la cultura popular y permanecerán vigentes porque hablan de la vida de la gente y se han adaptado a las nuevas generaciones con diferentes subgéneros que los diversifican y los viralizan. Ya lo menciona bastante bien Samu, no podemos hablar de los corridos tumbados sin mencionar a Peso Pluma y sobre todo este fenómeno que surgió a partir como de 2023, Jorge, donde Ella Baila Sola explotó en las redes sociales y digamos que en este contexto histórico pues más moderno, más contemporáneo, se posicionó en el número 1 de las listas de plataformas de música, algo que jamás había pasado. ¿Cómo pasamos de este momento en el que los corridos, pues si bien eran disfrutados por gente que le gusta el regional mexicano, ahora se escuchaban, de acuerdo a un mapa que vi de Spotify, hasta en China? ¿Cómo llegamos aquí? Pues ya decía, ¿no? La revolución que hay musical, cultural que hemos estado viviendo.
muy relacionada con lo digital, ¿no? O sea, cómo ahora algo que se está produciendo en este país puede ser escuchado en todo el mundo. Pero también yo invito a que lo pensemos como un proceso de regreso, ¿no? ¿Cómo se está produciendo ahorita el corrido? ¿Cómo se ha transformado la producción del corrido? Claro. ¿Cómo pasamos, por ejemplo, de escuchar esos corridos, si es que alguien los conoce, del Centauro del Norte o de Pancho Villa, que es la Los génesis? Tigres del Norte. A después ir hacia los Tigres del Norte, ¿no? Y después a Ella baila sola, ¿no? Es un salto cuántico. Pero lo que hay en medio es avance de tecnologías, ¿no? Avance de cómo consumimos la cultura. A mí me parece que ahí estaría como que el punto clave, ¿no? Notar cómo se está produciendo ahora el género, cómo ha evolucionado. Es muy novedoso también cómo lo presentó Peso Pluma, ¿no? Diciéndolo fuerte y así con grandes... digamos, éxitos, ¿no? Sí, pero ya estaba por ahí, ¿no? ¿Tú reconoces algunos otros artistas de corridos tumbados? Sí, por ejemplo, este Eslabón Armado pues lleva ya desde 2017 en la escena, y algo que yo te platicaba en la preparación de este programa es que yo soy la hater número 1 de Peso Pluma, y lo decía porque pues Natanael Cano para mí es quien comenzó este movimiento de los corridos tumbados, y entonces él lleva desde 2018 en la escena y de repente aparece Peso Pluma y todo el mundo dice, no, es que él los inventó, y es como, hay mucho contexto detrás, pero ¿cómo llegamos a estas figuras, por ejemplo, como Peso Pluma, que sí logran posicionarse, sobre todo en México? Pues es que sería muy importante notar algo que nunca vemos, ¿no? ¿Cuánta inversión hay para generar también este tipo de productos? Si lo vemos desde esa perspectiva. También a mí me parece que es importante no decir quién dijo el chiste primero, ¿no? Y quién lo dijo después, sino reconocer los corridos tumbados como un fenómeno cultural. No, esto quiere decir que no se encuentran ni aquí ni allá, ¿no? Sino que se encuentran en un proceso de hacerse. Sí, probablemente Peso Pluma es de los más famosos, pero ya sabemos que no es el único, ¿no? Sino que toda esta movida se está generando desde otros nichos, probablemente muy independientes, probablemente que ni siquiera conocemos. Eso también es parte muy importante del corrido tumbado, es underground. Y también te quería preguntar como, ¿qué influye en que estos, digamos, mayores exponentes sean tan jóvenes? Natanael Cano tiene 23 años, Peso Pluma 25, para la manera en la que conectan con nosotros los jóvenes, y que pues definitivamente representa algo importante para el éxito que han tenido. Es que mira, ellos promueven ciertos valores que, más allá de decir si están bien o están mal, son valores que están en nuestra sociedad, ¿no? Valores también aspiracionistas si quieres, pero valores de cómo puedes tú tener identidad. ¿Cómo puedes tú también hacerte de elementos que te permitan ser parte y ser escuchado en esta sociedad? Lamentablemente México es un país en el que a los jóvenes no se les escucha. A los jóvenes están llenos de estigmas, ¿no? De que no trabajan, no estudian, no quieren hacer, depresión, ansiedad, etcétera. Y bueno, cuando de repente vemos que sí están agarrando identidades que están por ahí moviéndose, como las de los corridos tumbados, es como de que, órale, sí hay una manera de repente tomar acción sobre lo que uno es, ¿no? Que esto que está diciendo la sociedad de que son malos, lo estigmático, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? ¿Y quién le está dando? Bueno, los corridos tumbados y estos personajes que están por ahí aportando cortes de cabello, ¿no? Como emblemático el de Peso Pluma, el de ¿no? Peso Pluma, Ajá, claro. y que, o sea, todo eso está súper medido por la industria musical. De repente lo vemos en unos meses estar con Jimmy Fallon, ¿no? O sea, algo que muy pocos artistas logran en tan poco tiempo. Entonces, sí, Peso Pluma es uno muy particular, un ejemplo muy particular dentro de toda la movida musical y cultural, ¿no? Sobre todo mexicana, y cómo que esto ya se junta con la industria gringa, ¿no? La industria de cómo se hace la música en Estados Unidos y cómo nosotros la estamos consumiendo. México, vale decirlo, es uno de los países que más consume cultura por la vía digital. Entonces no nos debe de extrañar mucho de que Peso Pluma pues haya logrado un gran éxito a través de las plataformas digitales, y que estos números que, bueno, ya todos conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los trending? Claro, ¿y cómo ha ocurrido esta conexión con los jóvenes, no? Por ejemplo, mi familia es de Michoacán y yo crecí escuchando Máquina 501, o sea, para mí este punto de los corridos explotando no fue algo distinto, pero aquí sí me llama la atención cómo es que los jóvenes estamos tomando esta nueva identidad de los corridos. Cómo nos están llevando a relacionarnos, por ejemplo, con instrumentos musicales, con una identidad que es mexicana, pero que está tomando como, digamos, esta parte también de lo sintético, ¿no? Porque los corridos tumbados son esta parte de instrumentos clásicos con una producción también, digamos, electrónica o más digital. Es que mira, es bien interesante eso, porque cómo le vamos poniendo elementos. El corrido tumbado ha evolucionado, sí. De repente era un corrido solo con una guitarrita, eso es un corrido normal. Después se le mete el bajo sexto y se le mete el acordeón norteño. Estos dos instrumentos que después se integran logran dar una identidad así como de música regional mexicana del norte.
Cuando esto ya se estructura, ya la industria musical dice, bueno, a partir de esto ya lo podemos ofrecer, ya lo podemos vender, ya tiene identidad este producto cultural. Entonces, ahorita, como tú bien mencionas, ya con la revolución digital, se le están integrando nuevos ritmos, se le integra una nueva manera de hacer música, pero en esencia sigue siendo lo mismo, aunque se le estén integrando. Entonces yo creo que eso es bien importante para los jóvenes, ¿no? Que el corrido logra hacer imbricaciones culturales con otros elementos, ¿no? En este caso ya no solo el acordeón, ya no solo el bajo sexto, sino también la música electrónica generada por computadoras, que también está muy estigmatizada dentro de la industria clásica y tradicional, ¿no? Porque a veces dicen que si no son instrumentos de madera, no están vivos, ¿no? Como si no hubiera una esencia también ahí de los creadores que están haciendo música electrónica. Entonces esa es la gran diferencia, la integración de elementos en el corrido, y que el corrido permite eso, ¿no? Permite ser muchas cosas y al mismo tiempo bien tradicional. Entonces sí, como de repente decimos, wow, México, esto es mexicano, sí, lo tomo, me lo quedo, me representa. Sobre todo para los más jóvenes es algo nuevo, ¿no? O sea, aunque te guste el regional mexicano, puedes escuchar, no sé, Cristian Nodal. He visto que se ha puesto muy de moda también Jenny Rivera entre las generaciones más jóvenes. Al final esto también les está dando algún tipo de sentido identitario mexicano, ¿no? Por supuesto, es que mira, las identidades que se generan en México y que después se institucionalizan son bien potentes. Ni qué decir del Divo de Juárez, ¿no? Y claro, como pues, se presenta una película en la Cineteca y boom, o sea, se llena de gente. Entonces, sí, los corridos ya tienen esta parte que es muy de identidad mexicana y es muy fácil que se logren, pues, quedar entre las personas, ¿no? Y que se adapten, y no solo que se adapten, sino que la gente después los represente y diga, sí, yo soy tumbado, ¿no? Sí, yo soy de estos norteños, ¿no? Es bien fácil. Pero hay algo también muy importante. El corrido había estado estigmatizado durante mucho tiempo y de repente se reivindica. Eso es donde tenemos que prestar atención. ¿Quién lo está reivindicando? ¿Quién está diciendo que sí de repente ya vale? Ajá, ¿quién lo está validando? Exacto. ¿No? Casi siempre son clases dominantes. Entonces eso es bien importante. Clases dominantes que invierten para producir ese tipo de cultura. Y desde entonces ya no es algo malo del todo, sino algo que se puede adaptar para que nosotros logremos ser escuchados. Sí, creo que algo que siempre ha existido es esta parte de la canción de pueblo, ¿no? O sea, la música de pueblito, que cuando estabas en la ciudad te decían, no, es que eso pues es de rancho, eso es... Incluso se utiliza mucho la palabra eso es de nacos, o sea, eso ha sido un contexto bastante permanente en nuestro país. En este momento que dices que ya se está validando, ¿hablaríamos de que estos estigmas que ha tenido este regional mexicano van a desaparecer? No, por supuesto que no, pero se empiezan a resignificar, por así decirlo, sobre todo en esta cuestión. Mira, los corridos son rurales, en su puesto, pero lo tumbado le mete lo urbano. Entonces ahí ya tenemos esta mezcla entre lo rural y urbano, que es otra cosa, es un tercer elemento, ya no es así como que algo tan simple. Y eso permite que avance, eso permite que la cultura pueda seguirse transformando, ¿no? Siga imbricándose, siga desdoblándose, haciéndose más. A mí me llama mucho la atención los corridos tumbados que surgen independientes, no necesariamente en la gran industria. Eso me parece sumamente interesante. Hay jóvenes que se están interesando en hacer música a través de conocer los corridos tumbados, pero ellos no los firma BMG, ellos no los firman estas grandes disqueras. Claro. Ellos tienen y ya ahora la capacidad de montarse un estudio en su casa y empezar a hacer corridos tumbados. A mí eso me parece excelente. No está cerrada la industria de los corridos tumbados. Permite que uno también se la pueda apropiar y hacer música. También, sobre todo por esta parte del cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta revolución musical que hablábamos al inicio del programa. Llegó el momento de hacer una breve pausa, pero a regresar, continúen con nosotros porque vamos a adentrarnos un poco más sobre las letras en estas canciones que a muchas personas resultan bastante escandalosas. Ya volvemos aquí a En Trending. Ya estamos de regreso aquí en Trending con el tema de los corridos tumbados. O los amas o los odias, sobre todo, Jorge, por las letras tan explícitas que algunos pueden llegar a tener. Y yo te comentaba esta parte de, por ejemplo, como el Jordan, que tiene Junior H, que dice, yo quería salir de la cuadra, quería que mi hermana terminara la preparatoria, o Peso Pluma en La Patrulla dice, las ganas de superarme por las noches me perturban. ¿A qué le estamos cantando los jóvenes cuando entonamos estas canciones? Órale, pues a una épica, ¿no? Al salir, al rifártela. Eso me parece también que es
importante. ¿Quién te está echando ganas? ¿Quiénes nos están diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? En este caso, la música nos permite también encontrar algunas metas, encontrar horizontes, ¿no? Hacia dónde podemos orientar nuestra propia vida. Yo no lo veo tan malo, todo esto que de repente se señala en las canciones, porque te habla de que puedes salir de tu contexto. Ahora, de eso a la realidad concreta, pues hay una gran diferencia, ¿no? Sabemos que la mayoría de las personas, si nace pobres, pues van a morir pobres, ¿no? Y los que son ricos, pues van a estar ricos, eso ya lo sabemos. Pero en una épica, o sea, que te permite reconocer que hay posibilidades de salir de ese hoyo, pues creo que está chido que los jóvenes también lo estén como que reintegrando, ¿no? Pero ojo, también teniendo en cuenta que esto debe de ser desde una perspectiva crítica. No porque lo diga una canción tiene que ser verdad. O sea, eso tiene que pasar también por nuestro filtro personal de reconocer que es verdad, que es mentira, que es ficción, que es de la realidad, ¿no? Eso es bien importante. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de los corridos en general, pues manejan esta lírica épica, ¿no? Como del héroe que logra trascender sus adversidades, ¿no? Y en un país donde también hay muchos padres ausentes, muchas familias ausentes, ¿no? No hay estos elementos que logren dar vías, pues ahí está el corrido tumbado, ¿no? Que es donde nosotros también nos apropiamos y logramos también, ¿por qué no?, meter un poquito de lo que nosotros hacemos para poder sobrellevar, ¿no?, esta realidad tan cruda. Sobre todo también, pues, porque las letras no podemos dejar de lado que muchas veces hablan sobre violencia, sobre crimen organizado, consumo de sustancias, y creo, porque es algo muy personal, que de pronto cuando estás cantando estas canciones de pronto te detienes y dices, híjoles, ¿qué tanto estoy contribuyendo a los problemas que tiene el país en este momento en cuanto a violencia? Y eso también es un poco de lo que nos habla Adri en la pregunta en el Facebook Live, que dice, sin tratar de estigmatizar, ¿cómo se puede no cruzar la línea delgada entre solo escuchar corridos tumbados y no replicar la violencia de algunas de sus letras? Es que hemos estado también durante mucho tiempo con el estigma de que consumir un cierto tipo de cultura te vuelve parte de. Esto no sucede de esa manera, no sucede en automático, no por consumir algo ya eres parte directamente del problema. Por eso yo apelo mucho, hay que tener perspectivas críticas, ¿no? Pero ¿qué podemos pedir en un país como México, que también tiene sus índices de analfabetismo altos, ¿no? Por ahí. De hecho, eso del analfabetismo es una parte tan importante de que los corridos al principios del siglo XX se hayan difundido tanto, ¿no? No era un país tan desarrollado y esa era la manera de acceder a la cultura. Hoy sigue siendo más o menos igual, ¿no? Pero yo no comentaría a los jóvenes que por consumir este tipo de cultura ya son parte del problema, sino que puedes consumir eso de una manera crítica, ¿no? Puedes apropiártelo de una manera crítica. No necesariamente por escucharlo estás haciendo apología a toda la violencia que se carga. Hay un dato ahí bien interesante que me interesa reconocer en toda esta trayectoria de los corridos, que son como estos corridos alterados, que anteceden a los corridos tumbados. Los corridos alterados sí hacían una gran apología a la violencia, sí hacían una gran apología a la cultura del narco. Si bien los corridos tumbados un poco ahí lo desdibujan, sigue estando bien presente. Pero no nos vayamos con esa finta de que por consumirlo nos hacemos parte de, porque estamos de esa manera rehaciendo el círculo del estigma, ¿no? Rehaciendo este círculo de que por pertenecer a cierto grupo social con valores que se consideren negativos, pues ya tienes que ser discriminado, ¿no? Claro. Entonces, no, yo estoy, por ejemplo, a favor de que los consumos culturales tienen que ser libres, ¿no? Que de los consumos culturales también nosotros tenemos que tener la decisión de que sí queremos replicar y que no queremos replicar. Y esto que plantean de censurar, de decir, sobre todo los adultos, ¿no? Es que esto está mal, tienen que prohibirlo. También se han prohibido muchas presentaciones de estos artistas en distintos estados, sobre todo los que están más golpeados por la violencia. ¿Qué hay de esa parte de dejar de que los jóvenes no consuman este contenido? Ay, Renata, ¿en qué siglo estamos? Porque eso es bien importante. Esto de estar censurando ya no pertenece a nuestro tiempo. Las maneras en las que la cultura musical se mueve, pues ya son muchas, ¿no? Claro. Deja ahí solo lo digital, ya no es solo un disco, antes era un disco y te lo quitaban de circulación, ahora ya está en todas las plataformas, está en absolutamente todos lados, está en el microbús, está en el tianguis cuando vas a comprar tus plátanos, ¿no? Está en la cultura, no está en un solo vehículo que se pueda controlar. Entonces, esto de meterle prohibiciones, por ejemplo, recuerdo que durante el sexenio de Calderón sí se prohibieron varios corridos que eran sobre ciertos narcos, pero esto lo que hizo es que se escucharan más, ¿no? Como siempre que se prohíbe algo parece que les dicen escúchenlo más. Entonces yo no pienso que esa debería ser la vía, ¿no? Sino
repito, ser conscientes y ser críticos de lo que estamos consumiendo para no replicarlo. Es, por ejemplo, quienes están dando guías en casa para que los corridos tumbados puedan tener una significación. Los padres, las madres, no lo sé, ¿no? Pero creo que también a través, por ejemplo, de la docencia, podemos utilizar este tipo de productos culturales para analizar nuestras clases, ¿no? Para que las personas con las que convivimos se lo lleven a sus casas y platiquen con sus familias y seamos digamos, esta línea de comunicación cultural entre todos los ámbitos de la sociedad. Continuando con esta línea que planteas de hacer un análisis, algo que yo pensaba, por ejemplo, es ¿qué lugar tenemos las mujeres en los corridos tumbados? En este momento, los mayores exponentes todos son hombres, o sea, si bien se ha homogeneizado el que los jóvenes consumamos estos contenidos, la verdad es que son letras escritas y cantadas por hombres, que aparte, pues cuando mencionan a las mujeres, dicen esto de una morrita muy operada, una morrita que usa prendas o vestimenta de lujo. ¿Qué lugar tenemos las mujeres en este tipo de música? Es que, mira, algo que ancestralmente se ha notado con el corrido es que los corridos son masculinos. Los corridos sí promueven valores de masculinidad extrema, ¿no? O sea, desde la violencia, o sea, desde tener varias parejas. Hay muchos valores que se mueven a través de los corridos que no necesitan ser explícitos, sino que están funcionando en la cultura y se reproducen sin que tengan que decirse. Eso es como lo más interesante también en la cultura, ¿no? ¿Qué valores se reproducen sin que se tengan que estar diciendo? Pues bueno, acabas de dar en uno de los clavos. Los corridos son sumamente masculinos y sí están promoviendo este tipo de valores. Ahora, esto no lo estoy diciendo a través de una perspectiva feminista, lo digo a través de una perspectiva de género. Porque tú mencionas cuántos, o sea, si ponemos las manos y nos ponemos a contar quiénes son los representantes del corrido tumbado, probablemente vamos a encontrar a 2 de 8, probablemente, claro. Y eso creo que estoy siendo demasiado, o sea, benévolo. No es así. Entonces esto nos da justo un mapa, una cartografía de cómo es esta movida cultural, ¿no? En México, que vale decirlo, ¿no? En México también se promueven en general valores muy hipermasculinizados, ¿no? En casi todo. Entonces, si notamos de repente esta línea que comienza con la Revolución Mexicana y la vemos hasta acá, probablemente estaríamos hablando de que en lugar de estarnos preocupando por replicar letras de crimen organizado, tal vez estos temas tienen otras vertientes que deberíamos estar analizando un poco más, ¿no, Jorge? Claro, o sea, son vertientes que nos podrán estar dando más información sobre nuestro entorno. Si bien nos permite todo esto enamorarnos, sentir, ¿no? Identificarnos, tomar elementos culturales, pues la cultura también sirve para criticar y no repetir aquello que también nos hace daño, ¿no? Y por qué no decirlo también en ciertos foros o decirlo en los lugares en donde estemos. No necesariamente a través de no lo pongan, sino cómo podemos apropiarnos de esta cultura para también nosotros ser partícipes de este movimiento tan amplio que son los corridos tumbados, ¿no? En este caso yo invitaría a que las personas agarren un acordeón, agarren una guitarra, se pongan a escribir y bueno, vamos a darle todos juntos a esta movida cultural, ¿no? No nos quedemos con los brazos cruzados o diciendo no, eso es del diablo. Creo que no va por ahí. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, Jorge, pero pues yo te quisiera hacer este cuestionamiento de si a mí me gustan los corridos tumbados y mi mamá me está di de no escuches esa música, ¿yo qué le puedo decir para que sepa que no significa que voy a empezar a saltar un Oxxo o algo así? O sea, esa línea de mantener un enlace, ¿no? Con generaciones más grandes. Hay que defender siempre el derecho a la identidad. Nosotros, afortunadamente, ya el tiempo y el momento y el lugar en donde vivimos nos permite tener una libertad sobre quiénes queremos ser. Entonces, a través de esto, yo sí invitaría a que las personas también digan, vale, esto me gusta, esto me aporta, ¿no? Y por qué no lo voy a defender sin pelearse, ¿no? Sin pelearse, no es con tu mamá. Pero, o sea, sí tomando en cuenta que son estos elementos que si te dan algo, se vale. Y mientras no se esté haciendo apología a algo negativo, ni se esté incitando a la violencia explícita, no habría ningún problema. Son solo consumos culturales, no hay que satanizarlos más allá de eso, ¿no? Y bueno, esto está en la Constitución, ¿no? No solo de México, sino también es un derecho humano, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. Entonces yo me iría como que por ahí, ¿no? Los corridos tumbados son algo que ahorita nos está aportando mucho a nuestras personalidades, ¿no? Mañana, ¿qué será? No lo sabemos, ¿no? Pero seamos partícipes de ese proceso. Ya estás hablando del mañana y con eso me gustaría cerrar un poco, Jorge, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo te querría preguntar, esta relación que tienen los corridos tumbados con el contexto mexicano actual, sí que muchas letras son, digamos, una herencia del corrido, pero otras también hablan un poco de narcotráfico. ¿Dónde crees que estemos cuando los corridos tumbados se dejen de escuchar? Mucha gente dice que si estos corridos no existieran, México no tendría esta cantidad de violencia.
La relación es directa de la violencia con escuchar corridos, pero sí han atendido siempre al contexto sociocultural que se esté viviendo, ¿no? Sea revolucionario, sea de migraciones, sea de prohibiciones, ¿no? Actualmente también tenemos una reivindicación de todos estos elementos que son de clases dominantes, ¿no? Todas estas marcas que ni voy a repetir en este foro, pero que están llenas de todo eso, ¿no? Cuando se transforme la sociedad y se transforme la realidad, va a dar un caldo de cultivo a otro tipo de corridos. Los corridos per se, yo pienso que es una expresión muy nacionalista y muy chida que tenemos como mexicanos, ¿no? Pero hay que permitir que también se desarrolle ese flujo cultural de otras maneras, ¿no? Y ser nosotros los que estamos participando. Entonces, pongámonos a hacer música, ¿no? ¿Por qué no? Claro, y a mí me parece que esto que mencionabas es muy importante, de el libre desarrollo de la personalidad, sobre todo cuando eres joven, es muy importante, ¿no? Esto no significa que vayas a involucrarte con el crimen organizado, pero sí que esto puede darte pauta a otras manifestaciones artísticas o de expresión, y recuerdo que se dice mucho esta parte de una gran cantidad de manifestaciones artísticas, habla de un desarrollo importante en un país. Entonces creo que esa es una de las reflexiones más importantes con las que nos quedamos hoy, Jorge. Lamentablemente llegamos al final de este programa, pero no me gustaría irnos sin antes leer el comentario de Fabián, donde él mencionaba otro gran estigma que tenemos en nuestra sociedad, Jorge, que es el reggaetón. Él dice, algo similar fue con el reggaetón, que se ha tenido que blanquear para alcanzar la popularidad que tiene actualmente. Artistas como Tego Calderón, Don Omar y Héctor El Father hablaban de una dura realidad que se vivía en su país, pero para los años 2000 seguía siendo un género para estratos sociales más bajos, que yo creo que sería un tema también perfecto para otra edición. Jorge, te agradecemos muchísimo que nos acompañaras el día de hoy, y nosotros ya nos vamos, pero recuerden que nos vemos todos los jueves en punto de las 20:30 horas, también por Facebook Live, todos los miércoles, yo ya estoy en jueves, todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, también por Facebook Live todos los miércoles a las 13:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, y pues ya este programa ya es mío. Nos vemos aquí la siguiente semana. Si ven a Alberto García, díganle que ya no trabaja aquí porque no tiene ninguna intención de aparecerse aquí. Así que nos vemos con las tendencias aquí la siguiente semana.